Ya, el motivo por qué primero estoy grabando esto es debido a que, como pueden, bien saben, la próxima semana tienen receso ustedes como estudiantes desde el 11 hasta el 16, creo, hasta el próximo viernes. Y después, obviamente, tenemos los feriados del 18, ¿cierto? Que es también lunes y martes, ¿ya? Entonces, como pueden ver, chiquillos, tenemos ya dos feriados que vamos a estar perdiendo como laboratorio. Así que voy a grabar esto debido a que dentro de la introducción del laboratorio vamos también a hacer la introducción de la experiencia uno. ¿Ya? Vamos a partir el lunes 25 de septiembre con la experiencia y por ende, como ya van a pasar 2 semanas por tema de feriado, he decidido dejarles grabar la clase para que puedan verla. ¿Ya? Sin embargo, eso no es justificación de que ahora se vayan, ya que como ustedes bien saben, esta asistencia obligatoria voy a estar constantemente monitoreando, ¿verdad? El número de participantes. ¿Ya? Entonces, nuevamente les doy la bienvenida al laboratorio de transferencia de masa uno. Yo voy a ser su profesor de laboratorio, eh, como también profesor de ejercicio. Ahí pueden ver mi correo, mi nombre completo. Y bueno, yo tengo un lugar y horario de consultas que no definí el día viernes en ejercicio. Y bueno, el lugar de consulta, que puede ser tanto de laboratorio como puede ser de ejercicio, va a ser en el laboratorio de energía que se encuentra en textil, ¿ya? Ese se encuentra en el primer piso y está al lado de la sala de los computadores, ¿ya? Al lado de la sala Core, un poquito más allá, después de los casilleros, a mano izquierda, ¿ya? El horario de consulta pueden ser los martes y miércoles de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde, ¿ya? Sin embargo, no pueden llegar y tocar. Lo ideal es que me avisen a qué hora van a llegar, porque yo estoy también en medio de un proyecto de investigación, también voy a estar dándome vuelta, entonces quizá a la hora que ustedes vayan, yo probablemente me haya dado vuelta a comprar un café. Entonces, lo ideal es que si van a venir a un horario de consulta, me mandan un correo, me avisan la hora y yo voy a estar atento para que los pueda recibir, ¿ya? Respecto a los ayudantes de este laboratorio, aún no están definidos, ¿ya? Aún no me llegan la, ¿cómo se dice? Las postulaciones de los ayudantes, así que eso se van a definir probablemente durante esta semana, ¿ya? Así que, bueno, parece que ya estamos casi todos. Nuevamente, a los que se fueron incorporando, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me interrumpen a través del audio o yo prefiero que me levanten la mano, ¿ya? Para que mantengamos el orden. Entonces, vamos a pasar. Bueno, entonces respecto a transferencia de masa, como pueden ver aquí, estamos en el nivel 8, ya se encuentran ya en los 2 tercios de la carrera. Esto es para la malla antigua, no sé cómo está distribuida en la malla nueva, pero nos encontramos con un horario TEL de 424, en donde tenemos nuestro horario de laboratorio en bloque 2 y bloque 3, ¿ya? Entonces, respecto a los laboratorios, ¿ya? Vamos a partir con el tema de los protocolos e indicaciones del departamento, como pueden ver. Entonces, esto se hace a través del procedimiento para evaluación de laboratorio, ¿verdad? De docencia de estudiantes de pregrado del Departamento de Ingeniería Química, ¿ya? Ustedes pueden acceder a esto. Vamos a utilizar este procedimiento que es del 2015 y se modificó, ¿cierto? Unas pequeñas cosas en el año 2019, ¿ya? Pero esto se mantiene hasta la fecha de hoy, ¿ya? Vamos a ver conceptos, que es el test habilitante desde entrada, que es una prueba escrita oral, según define el profesor de laboratorio, ¿ya? En este caso, está por definirse el de la experiencia uno, ¿ya? Pero no significa que el test de entrada para una experiencia va a ser lo mismo para todos, ¿ya? Va a haber por el tema del tiempo, por el tema de los feriados, como les comenté. Así que, bueno, este es de carácter individual, ¿ya? Que mide el nivel de comprensión que tiene el estudiante de los conceptos teóricos y prácticos asociados a una experiencia práctica, ¿ya? Estos son los requerimientos mínimos para que ustedes puedan acceder, ¿verdad?, a hacer la experiencia correspondiente, ¿ya? Luego vamos a pasar a términos de aprobación, reprobación respecto a eso. Vamos a hablar también sobre la experiencia práctica, que va a ser la actividad grupal de carácter presencial para recoger datos experimentales que permitan aplicar conocimientos teóricos. Respecto a esto, me comentaron compañeros de cuánto van a ser los grupos, si lo vamos a definir. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Respecto a los informes técnicos de laboratorio, como ustedes pueden ver ya en la malla, en el diapositiva anterior, ustedes ya van bastante avanzados en cuanto a cursos de laboratorio, de creación de informes técnicos, así que supongo que no hay mucho problema en cuanto a confección de informes, ¿ya? Entonces, es un informe escrito en este caso virtual, ¿verdad? De carácter grupal,
que escribe una experiencia realizada y sus conclusiones, ¿ya? Y por último, el test de salida, ¿verdad? Que es la prueba escrita de carácter individual que mide el nivel de aprendizaje logrado por el estudiante de una experiencia práctica realizada y del análisis de resultados contenidos en el informe, ¿ya? Finalmente, los test de salida ustedes no deberían tener problemas si entendieron bien los conceptos fenomenológicos de la experiencia y cómo funcionaba, ¿verdad?, lo que era la experiencia en sí, ¿ya? En cuanto a la responsabilidad, a mí como profesor, estoy encargado del desarrollo de la experiencia, asegurar que el equipo y materiales requeridos para la experiencia se encuentren habilitados, entregar instructivo de la experiencia práctica del estudiante, coordinar con el profesor de cátedra, elaborar, aplicar, evaluar y calificar test de entrada, supervisar la experiencia práctica, evaluar y calificar el informe entregado por los estudiantes, elaborar, aplicar y calificar el test de salida, ¿ya? Estas son mis responsabilidades y por ende ustedes tienen también el deber de exigirla en caso que ustedes no la vean, ¿ya? Estas van a ser las responsabilidades que van a presenciar durante todo el semestre como profesor. Luego, la responsabilidad del ayudante alumno es que su principal función es apoyar al profesor en el desarrollo de actividades asociadas a la experiencia práctica y asesorar al estudiante en el desarrollo de experiencia y del informe, ¿ya? Con ello, a través de ello, ustedes pueden entregarle sus consultas, dudas respecto a la experiencia, a la confección de informe, o cómo pueden desarrollar, ¿verdad? O cómo pueden escribir el informe de una cierta forma, pero obviamente no sobrepasándose de los límites en cuanto a las preguntas, ¿ya? Y bueno, y ustedes como estudiantes, como mis alumnos, tienen esta responsabilidad: comprender los conceptos teóricos asociados a la experiencia práctica, conocer cada etapa de la experiencia práctica que se realizará, conocer y respetar las condiciones de seguridad requeridas, sobre todo para la experiencia 2 y la experiencia 3, yo voy a ser bien enfático en esto. Así que lo importante es que ustedes también le tomen la seriedad al asunto, ¿ya? Entonces, condiciones de seguridad requeridas para la realización de la experiencia práctica, trabajar en equipo y coordinadamente con sus compañeros, lo importante de obtener, ¿verdad?, estabilidad de trabajo en equipos que después en su ámbito laboral va a ser inevitable. Por ende, estas son buenas instancias para poder desarrollar estabilidad, también garantizar la toma de datos correcta y realizar por último el informe de la experiencia cumpliendo el reglamento establecido. Ya, estas son sus responsabilidades, ¿verdad?, que deberían cumplir en cada una de ellas, ¿ya? Así que, en cuanto al laboratorio, así está definido estructuralmente. Vamos a pasar con el instructivo del laboratorio. Este es el caso exclusivo, ya, porque yo tenía contemplado, entre comillas, solo pasar la introducción, pero como bien ustedes saben, por temas de semana de receso, la próxima semana, lunes 11, va a ser semana de receso, por ende no vamos a tener laboratorio. Luego tenemos el lunes 18, que va a ser feriado, por ende tenemos ya 2 lunes que perdemos. Entonces, por este semestre excepcionalmente voy a hacer el instructivo también esta semana, ¿ya? Y como van a ser 2 semanas que ustedes no van a tener laboratorio, he decidido grabarlos para que ustedes puedan repasarlo, ¿verdad? Y tengan, como se dice, constantemente retroalimentado lo que es lo que vamos a pasar el lunes 25 de septiembre, que sería el inicio, ¿verdad?, de la experiencia 1. Entonces, luego del instructivo de laboratorio, se va a hacer el test de habilitante, ya va a ser escrito u oral de parte del profesor, dirigido a ustedes ese día, lunes 25. Bueno, en cuanto al laboratorio, la ubicación va a ser en el DIC, ¿ya? Va a ser el segundo piso, que corresponde al laboratorio de fenómeno de transporte, donde haremos la primera experiencia, y luego en el LOPU, que corresponden a las otras 2 experiencias. Ahí vamos a estar ubicados profesor, ayudante y estudiante, ¿ya? Tenemos 2 semanas de plazos, ¿ya? No más para la confección de informes técnicos. Ustedes tienen 2 semanas una vez que hayan recibido los datos experimentales, ¿ya? No hay excusa y conforme a que pase ese tiempo de plazo, las consecuencias en cuanto a su descuento de puntaje son inmediatas, ¿ya? Entonces, como ustedes tienen 2 semanas de plazo para poder hacer la confección de informes técnicos, yo también tengo 2 semanas para poder realizar la evaluación de informes, es decir, entregarle sus notas, ¿ya? Y luego tenemos otras 2 semanas de plazo para hacer el test de salida, ¿ya? Ahí vamos a definir cuándo sería el test de salida en este caso, pero esto es la estructura en sí, ¿ya? Así que, ¿alguna duda hasta el momento? Ninguna al parecer, ¿ya? Entonces, vamos a pasar respecto al tema de informes técnicos, ¿ya? Entonces, como ustedes bien ya saben, ya son
un curso entre comillas maduro respecto a este tema. Ya conocen lo que es el tema de la portada, que es básicamente incluye el nombre de la experiencia práctica, fecha de realización y los nombres del integrante del grupo. Pueden utilizar, ¿verdad?, las plantillas que han podido utilizar el otro laboratorio, obviamente manteniendo, ¿verdad?, los parámetros, ¿verdad?, y procedimientos que se piden para una confección correcta de laboratorio con el logo de la universidad, ¿verdad? Luego viene el tema del resumen, que es incluir una breve descripción de la introducción que identifique la problemática de objetivos, la metodología utilizada, los resultados principales y las conclusiones más relevantes. Estos 4 puntos deben estar incluidos, ¿verdad?, en el resumen, ¿ya? Y lo ideal es que, y no es lo ideal, no deben pasarse de una página, ¿ya? Por lo que dice su palabra es un resumen, ¿ya? Y por ende su extensión de una página se considera como descuento, ¿verdad?, en el puntaje asignado a esa sección. En cuanto al objetivo, la redacción de objetivos de la experiencia realizada, definiendo un objetivo general y objetivo específico. Yo le hago la siguiente pregunta. En los cursos anteriores ustedes le hicieron en una introducción de respecto a cómo plantear bien los ejercicios generales, o sea, el objetivo general y el objetivo específico, el uso de correcto de verbos, ¿se lo hicieron a ustedes en cursos anteriores? Sí, yo le estoy hablando. ¿Hay alguna respuesta? ¿Se escucha? Ya, perfecto. En mecánica de fluidos, ya. Entonces se supone que ustedes ya deberían, ¿verdad?, poder plantear objetivos de general y específico de forma correcta. Obviamente, a través de los años y semestres uno va perfeccionándose en cuanto al uso de verbos correctos, ya que eso requiere bastante detalle, bastante... eh, el uso correcto de verbos para objetivos generales específicos requiere harta práctica, ¿ya? Así que luego pasamos a lo que es aparato de equipo de materiales, ¿ya? Donde estos van a ser utilizados en la experiencia, indicando las características generales de los mismos. Ya son aparatos y equipos de materiales que son vitales para la experiencia. Ya son equipos, aparatos y materiales que sin ellos yo no puedo realizar la experiencia. Por ende, no me pueden poner, ¿verdad?, en un informe que utilizar una cuchara y, bueno, esto es parte de aparato, material, equipo. No, ¿ya? Porque eso no es fundamental, ¿verdad? O vital dentro de una experiencia, ¿ya? Por un ejemplo al absurdo, ¿ya? Luego pasamos a procedimiento experimental, que es indicar el paso a paso de lo realizado durante la experiencia en laboratorio, indicando las dificultades presentadas durante su realización. Eso se escribe en tercera persona, no se utiliza el hicimos, realizamos, ¿ya? Ya que eso correspondería, ¿verdad?, a una falta, ¿verdad?, en cuanto a la ortografía del procedimiento. Y como bien dice su palabra, lo ideal es que quede claro adjuntando un diagrama de flujo con el objetivo de que si yo le entrego este informe a otra persona, esta persona pueda replicar la experiencia que usted hiciera, ¿ya? Entonces, es ser empático, ¿verdad?, y ser preciso en cada paso que ustedes están entregando dentro del informe. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la confección de datos, ¿ya? Los datos deben ser presentados en tabla ordenada y donde se indique claramente que corresponde a cada valor numérico, ¿ya? Y la unidad de medida correspondiente según fueron capturadas. Aquí estamos hablando de datos, no de resultados intermedios ni de cálculos, ¿ya? Ya que eso va en la apéndice, donde ahí especificaremos dónde estarán involucrados, ¿ya? Luego pasamos al tema más importante de un informe técnico de laboratorio, que es el resultado de discusión, ¿ya? Donde tenemos que, se van a hablar de la discusión de resultados, juntando tablas y gráficas que ayudan al análisis de los mismos. Obviamente también estas tablas y gráficas deben tener un correcto formato. La presentación de la información debe respetar el sistema internacional de medida, a no ser que el profesor solicite otra condición. En mi caso, yo no solicito otra condición, por ende tienen que respetar este sistema internacional de medidas, ¿ya? Entonces, y por último, las conclusiones que deben estar acorde al objetivo planteado para mostrar si se cumplieron, explicar por qué no se logró cumplir con ellos, ¿ya? Eh,
Y ojo, porque aquí siempre hay problemas con los informes que generalmente se redactan. Las conclusiones yo no vuelvo a entregar razones que entregué en resultados y discusiones, solo en caso de que yo no cumplí algún objetivo. ¿Ya? En caso de que yo lo cumplí, yo simplemente menciono que se cumplió tal objetivo y si requería alguna especie de dato, lo entrego, ¿ya? Pero no explico el por qué se llegó a este dato, ¿ya? Porque sería redundante, ya se encuentra en resultado y discusión y la conclusión es algo, debe ser conciso, preciso, ¿ya? Entonces, se pueden agregar conclusiones obtenidas del desarrollo del trabajo y además pueden incorporar ítems de recomendación, ¿ya? Esto es, como se dice, opcional para cada grupo. Y por último tenemos el tema de la bibliografía, ya debe ser normativa APA, en este caso está la actualizada APA 7 creo, la versión 7 y se encuentra disponible en la página web USACH o en página web, ¿verdad? Y pueden utilizar, ¿verdad? Software como Mendeley y hay otro que no recuerdo su nombre que también te permite poder citar archivos, ¿verdad? Donde tú los subes, ¿verdad? No recuerdo su nombre, pero también lo pueden utilizar en caso que ustedes estén acostumbrados a ello. Yo recomiendo Mendeley, yo lo utilicé, ¿verdad? Durante todo mi periodo y es bastante cómodo, bastante práctico poder realizar citaciones y, ¿verdad? También la bibliografía, ¿ya? Y por último, el apéndice va a ser la información adicional relevante que se desea adjuntar a criterio del grupo de estudiantes según requerimiento del profesor. Yo en este caso pido sección A, que sería datos bibliográficos, apéndice B, que serían resultados intermedios, y apéndice C, un ejemplo de cálculo. Ya no un ejemplo de cálculo de cada sección, pueden ser solo uno de una sección específica que ustedes deseen y pueden realizarlo. Ya, pero esos tres apéndices yo solicitaría. Ya. Luego, en cuanto a la evaluación de informes, tenemos aquí el puntaje ideal de cada uno, donde tenemos la portada, resumen, introducción, objetivos, aparato, equipo y materiales, básicamente todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Durante la presentación, ¿ya? Entonces, principales descuentos, el formato, ya deben mantener un formato correcto de la forma que lo pedía, ¿verdad? El procedimiento, ¿ya? De 2015 y 2019. El cambio de tipografía, ya en este caso se usa fuente Arial o Times New Roman, ¿ya? La incorrecta presentación de resultados, ya ustedes ya a esta altura saben, ¿verdad?, cómo presentar resultados a través de gráficos, ¿verdad?, o tabla. Errores en los nombres, reiteradas faltas de ortografía, y aquí Gustavo levantó la mano. Adelante, estimado. Profe, en la introducción, entonces, ¿va a la introducción o no va a la Sí, introducción? vale la introducción, ¿ya? Solo que en el procedimiento no lo mencioné, pero básicamente también va considerado. Ya en este, y bueno, para explicarlo, muy buen punto, Gustavo. La introducción básicamente es la introducción al problema, ¿verdad? A la experiencia. Y en este caso, la introducción no cuenta, ¿verdad?, con fórmulas, ¿verdad?, bastante preciso, ¿ya? Y es básicamente tal cual lo dice. La introducción al problema, la introducción a la experiencia, esto como puede verse aplicado, ¿verdad?, en la realidad, en la industria, ¿verdad? ¿Ya? Y esto también va a estar, ¿verdad?, evaluado en la confección del informe, ¿ya? Ustedes ya saben cómo realizar introducciones, ya llevan bastante confección de informes de laboratorio, entonces eso también va involucrado, ¿ya? Luego, también descuentos, ¿verdad?, en reiterada falta de ortografía. No va a haber un descuento si yo veo solo una falta de ortografía en el informe completo, claramente. Pero si yo veo, conforme que avanzo en la revisión y veo demasiada falta de ortografía, eso inevitablemente se traduce en un descuento. ¿Ya? Y en cuanto al atraso, cada 10 minutos de descuento se descuenta un punto de nota final, ¿ya? Y todos los informes se evalúan al 60%. Si yo recibo un informe, si yo doy fecha, por ejemplo, jueves las, hasta las 8 de la noche, ¿ya? Y me llega un informe a las 8:04, si ese informe tuvo un 5, automáticamente pasa un 4, ¿ya? Porque ustedes tienen 2 semanas para poder realizar este informe. ¿Ya? ¿Quedó claro ese punto? Sí, pues, ya está, sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces el puntaje final serían de 100 puntos. Como pueden ver, el resultado de discusiones tiene casi la mitad del puntaje ideal y
aquí quiero recalcar algo. No porque tenga el mayor puntaje, ustedes descuiden lo otro, ¿ya? Porque no pretendan tener puntaje máximo, ¿verdad? Siendo que el resultado de discusión, no le estoy diciendo que ustedes no pueden tener los 40 el puntaje completo, pero eso requiere, ¿verdad? Una discusión sólida, ¿verdad? Con una propia citación, ¿verdad? De fuente bibliográfica. Y por ende, ¿verdad? Si ustedes se enfocan mucho en resultados de discusión, inevitablemente van a descuidar, ¿verdad? Secciones como lo de resumen, introducción, y eso, ¿verdad? Va a ir sumando y va a ir descontándole mucho en cuanto al puntaje final, ¿ya? Así que lo ideal es que ustedes realicen el informe de manera equilibrada, ¿ya? Con el fin de que puedan tener una correcta nota, ¿verdad? Y no por enfocarse en algo que puede resultar que no les vaya bien en el resultado de discusiones, terminen, ¿verdad?, desechando puntajes que perfectamente se podrían haber guardado, ¿verdad?, en las otras secciones, ¿ya? Así, claros con eso, claro con los descuentos, así que vamos a pasar a lo siguiente, al objetivo de laboratorio de transferencia de masa. En cuanto al objetivo general, es comprender y aplicar los conceptos fundamentales del estudio de la transferencia de masa mediante la experiencia de laboratorio y la preparación de informes técnicos, ¿ya? Entonces, los objetivos específicos son formar buenas prácticas de realización de informes técnicos mediante la exposición de resultados de experiencia de laboratorio, la determinación de la difusividad mediante equipos como la celda de Arnold, aplicar los conocimientos de absorción líquido-gas en un experimento piloto en el laboratorio, comprender los aspectos fundamentales de secado y determinar la cinética en operación batch y o continua, y por último, operar una columna de humidificación mediante el trabajo colaborativo en equipos y determinar parámetros relevantes. Entonces, como pueden ver ya en estos objetivos específicos, ya estamos viendo cuáles van a ser las experiencias que vamos a realizar durante este semestre, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a realizar 3 experiencias durante este semestre, donde se contempla primero la determinación de difusividad, que vamos a comenzar el lunes 25 de septiembre. La segunda, la absorción, que conforme vamos avanzando, vamos terminando el tema de test de salida, ahí se va a estipular, ¿verdad?, la fecha para esa segunda experiencia, y de igual manera el tema de humidificación y secado, ¿ya? Antes de pasar a evaluación de laboratorio, ¿no hay ninguna duda? ¿Todo claro hasta el momento? Ya, perfecto. Ya, evaluación de laboratorio. En función de que cada laboratorio, bueno, esto ya lo debe haber pasado, ya ustedes se lo deben haber pasado mucho, igual lo vamos a mencionar, ¿ya? Cada laboratorio contempla un test de salida y un informe técnico, ¿ya? Cada laboratorio posee una nota equivalente al 50% de la nota del test de salida y un 50% de la nota del informe técnico. Entonces, la nota que tenga de la experiencia del laboratorio va a ser la mitad test de salida, la mitad informe técnico. Entonces, la nota final va a ser el promedio de las notas de la experiencia del laboratorio. Entonces, condiciones reprobatorias del laboratorio, primero que hayan faltado este día, así que yo revisaré, ¿verdad?, después el tema este de la asistencia. Segundo, que tengan una nota de experiencia menor a 4, ya que eso pasaría directamente a una condición directa de reprobación. Que después también tengan una nota de test de entrada de menor a 4, eso significa que no tienen, ¿verdad?, los conocimientos, aptitudes mínimas para que puedan acceder a la experiencia, ¿ya? Entonces esa es la primera barrera de entrada antes de realizar una experiencia. Necesitan tener una nota de test de entrada mayor a 4, ya sea de manera oral o de manera escrita como yo estipule, ¿ya? Luego tercero, la nota de informe menor a 4. Y cuarto, copian informes, ¿verdad?, entre compañeros de este semestre o de semestres anteriores, ¿ya? También tendremos consideración en eso, o, ¿verdad?, copias de test de entrada, ¿ya? Así que, ¿alguna duda respecto a las condiciones reprobatorias del laboratorio? Ya. Alguien se podría preguntar, en el caso excepcional, profesor, ¿yo podría tener una nota de menor a 4 del test de salida y reprobar? Ya, como pueden ver, aquí no están en condiciones reprobatorias que yo tengo un test de salida menor a 4 y reprobé. Sin embargo, si yo tengo una nota menor a 4,
significa que yo necesito que, de igual manera, mi nota de experiencia tiene que ser mayor a 4 para poder seguir, ¿verdad? Continuando haciendo la experiencia. Si yo tengo una nota menor a 4 y al final el promedio de la nota de experiencia me da menor a 4, voy a terminar reprobando igual. Obviamente nos apunta, ¿verdad?, a querer tener una nota de salida menor a 4, pero claro, no sería una condición reprobatoria directa, pero sí te afectaría bastante después a la nota de experiencia laboratorio final. Ya no sé si se entendió esa sección, esa suposición, porque una vez me lo preguntaron, y claro, es posible, no tiene condición reprobatoria directa, pero claro, va a depender después y te va a afectar negativamente a tu nota de experiencia laboratorio, ¿ya? Ya, parece que no hay duda respecto a esa suposición. ¿No tiene ninguna suposición, ningún caso excepcional que quieran preguntar respecto a esto? Ya. Entonces, claros con el tema de evaluación de laboratorio, vamos a pasar a, bueno, esto ya lo deben saber, condiciones de aprobación, teoría, ejercicio y laboratorio, mínimo de aprobación 4. Si ambas notas de teoría y laboratorio son mayor o igual a 4, la nota final es el promedio simple de ambas. Y si al menos una de las notas es menor a 4, la nota final es la menor de ambas, ¿ya? Y para poder eximirse, promedio igual a 4 si no hay pruebas con rojo, ¿verdad? Y promedio igual a superior, bueno, en este caso sería ya más que nada para el tema este de teoría. Bueno, vamos a pasar en cuanto a la experiencia número uno, que sería la determinación de coeficientes de difusividad, ¿ya? Entonces, vamos a determinar, ¿verdad? El lunes 25 de septiembre, el poder determinar coeficiente de difusividad para un sistema en particular. Entonces, vamos a partir con los objetivos de aprendizaje, donde vamos a aplicar los conocimientos de difusión molecular en estado pseudoestacionario para determinar el coeficiente de difusión gaseosa mediante el uso de una celda de Arnold, ¿ya? En objetivo específico, vamos a determinar experimentalmente la coeficiente de difusión gaseosa en condiciones ambientales, que va a ser en el laboratorio de fenómeno de transporte, el segundo piso. Vamos a comparar el resultado experimental que ustedes tengan con datos de bibliografía, ¿ya? Y por último, van a comparar el resultado experimental con valores predichos por ecuaciones de literatura basadas en la teoría cinética de los gases. ¿Ya? Entonces, sin más, este es el experimento. Se va a disponer de un capilar a modo de medición de la evaporación del sistema. Por estudiar, corresponde a un fluido que se volatilizará en la celda y en el tope circulará aire con el fin de arrastrar el gas volátil, ¿ya? ¿Qué significa, verdad, que un fluido sea volátil? ¿Ya? Que se evapora. Exacto. En teoría es básicamente la pasolidad que puede pasar de un estado a otro, ¿ya? Pero en este caso, como tenemos un fluido que es líquido, en este caso la facilidad que pueda pasar a estado gaseoso, ¿ya? Entonces vamos a tener un fluido correspondiente a esas características que se va a volatilizar y en el tope circular aire con el fin de arrastrar este gas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace la experiencia? Bueno, vamos a ver esto al tiro, así que nos vamos a desarrollarlo todo, ¿ya? Así que pasamos. ¿Se ve? Sí, Ya. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos este equipo que va a ser la celda de Arnold y aquí esto lo vamos a explicar en un ratito más. ¿Ya? Así que, bueno, como pueden ver, voy a también pegar este capilar para que se pueda entender todo. ¿Sí? Aquí está el pincel. Partimos. Tenemos el equipo que es la celda de Arnold, ¿ya? Como pueden ver, aquí pueden ver que hay una especie de tubo y aquí hay una especie de conexión en T, ¿ya? Este tubo que se encuentra acá es el capilar, ¿ya? Este capilar va a ir viajando, viajando, viajando y va a ir hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí se encuentra el capilar escondido, ¿verdad? Que está dentro de esta celda y aquí como pueden ver, esta es como la cámara que ve este capilar, ¿ya? Entonces, esta cámara
como pueden ver, es la que está sacándole la foto al capilar, donde aquí tenemos unidades de medición. ¿Ya? Entonces, aquí en este capilar se encuentra este líquido volátil. ¿Ya? Sí, ¿no? Estimado, vuelvo a mencionar, si ustedes se van a conectar, tienen que conectarse con el nombre completo, no con simbología o emoji, ¿ya? Así que para que puedas cambiar tu nombre, ¿quién se unió? Luego, luego este paréntesis, tenemos este capilar, ¿verdad? Vertical, donde aquí se va a encontrar el fluido volátil, ¿ya? Entonces, vamos, ¿verdad? A tener un fluido y donde aquí tenemos el menguante. Entonces, todo esto está relleno de este fluido volátil, ¿ya? ¿Qué sucede? Si tenemos que un fluido volátil corresponde a un fluido que con facilidad puede pasar de un estado a otro estado, que en este caso sería de estado líquido a estado gaseoso, ¿en qué dirección sería el estado gaseoso? Hacia arriba. Exactamente, en estado verticalmente, este fluido, que no se especifica cuál, iría subiendo, ¿verdad? Por este capilar, ¿ya? Entonces, como puede verse dentro de este equipo, va a haber una bomba, ¿verdad? Que va a impulsar aire y va a ir en esta dirección. Entonces vamos a tener aire en esta dirección y lo que va a hacer es que se va a llevar este gas volatilizado, ¿verdad? Del fluido, ¿ya? Entonces, como pueden ver, se llevaría el gas que va subiendo y este aire o gas, ¿verdad? Lo iría arrastrando, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplo, ¿verdad? De fluidos volátiles tenemos en la vida real que se utilizan comúnmente? El alcohol. ¿Ya? Hay uno que utilizan sobre todo las mujeres. La acetona. Acetona. Exactamente, ¿ya? Ese es un fluido también volátil que su olor es bastante fuerte y ese es un fluido que con facilidad, ¿verdad? Pasa a estado gaseoso. Entonces, un ejemplo de un fluido volátil sería acetona, donde lo insertamos, ¿verdad? Y puede ver que la acetona en estado gaseoso se difunde, ¿verdad? Y se iría por acá y se lo lleva el aire, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros inyectamos, ¿verdad? El fluido que sería la acetona, ¿ya? Nosotros primero tendríamos que sacar esto, ¿ya? Esta parte, como pueden ver, esta parte se puede sacar, ¿ya? Se puede levantar. Sin embargo, ustedes lo tienen que hacer con extremo cuidado porque dentro de la experiencia ustedes van a montar esto, van a montar el equipo también. Así que ustedes tienen que sacarlo de manera vertical y con bastante cuidado, ¿ya? Porque como pueden ver, un capilar, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es bastante delgado, su diámetro es bastante corto, entonces si usted hace un exceso de fuerza, perfectamente pueden romper el capilar. Por ende, ustedes lo hacen de manera, ¿verdad? Vertical, con cuidado, y esto básicamente lo que se encuentra acá es como de goma, entonces ustedes pueden malearlo sin ningún problema, ¿ya? Lo que importa es que el capilar no haya una fuerza, ¿verdad?, en esta dirección, con el fin de que no se rompa. Entonces, ustedes una vez sacan este tubo, pueden, ¿verdad?, luego levantar todo esto de manera vertical y el capilar, ¿verdad?, va a ir subiendo. Y entonces van a tener, o sea, perdón por mi habilidad en Paint, pero esto deberían tener, ¿verdad? Esto tendrían, ¿verdad?, en lo que sería en el laboratorio, ¿ya? Sin el equipo. Entonces, como pueden ver acá, aquí va a haber como una sección de goma, ¿ya? Entonces van a tener una sección de goma y ustedes inclinan, ¿verdad?, esta especie de tubería, ¿verdad? Y van a tener una jeringa, donde con la jeringa van a poder inyectar, ¿verdad?, el fluido volátil. Entonces, el capilar se va a ir llenando a través de la inyección, ¿verdad?, a través de una aguja. ¿Se va entendiendo más o menos lo que consistiría la experiencia? Sí. ¿Ya? Por favor, porque no pueden quedar dudas y la idea es que lo tengan claro para que en el test de entrada no tengan problemas una vez yo les pregunte algo, ¿ya? Así que cualquier duda, la más mínima o obvia que sea, puede levantar la mano, ¿ya? Porque al final el que se queda con la duda, como digo yo, pierde, ¿ya? Entonces,
así se inyecta entonces lo que sería el fluido. Y nuevamente, si yo quiero ingresarlo de manera vertical y con bastante cuidado, ¿verdad? Se introduce como de la misma forma que yo lo saqué. Y nuevamente, si yo lo saco con cuidado. No, no hagan exceso de fuerza, porque si están, están, como se dice, forzando el equipo, es que probablemente no están sacando la tubería, ¿verdad? O la manguera de forma apropiada. ¿Ya? Entonces, nuevamente, paran de hacer fuerza y lo vuelven a intentar. Ya obviamente ahí voy a estar yo, van a estar los ayudantes, ¿verdad? Para que todo esto se haga de manera correcta. Perfecto. Entonces, como pueden ver, yo voy a ver acá en esta parte la cetona. Ya, supónganse que tenemos cetona acá y partimos, ¿verdad? Aquí se encuentra el nivel de Z2, que sería la parte inicial, ¿verdad? El tope del, se podría decir, del capilar, que se puede ver desde la cámara, y el Z1 correspondería al menguante, ¿ya? No a esta parte, al menguante, ¿ya? Entonces, podríamos partir con una altura inicial, ¿verdad? Que sería Z1, pero ¿qué sucedería conforme al tiempo? ¿Qué deberíamos esperar, ¿verdad? Si planteáramos una supuesta hipótesis. Vaya aumentando el Z1, o sea, disminuyendo. Ahí no Exactamente, entiendo cómo la, la referencia. El Z1 va desde la base hasta claro, el desde punto la rojo, base, ¿cierto? exactamente. Suponiendo que esta es la base, como pueden ver, el Z1 iría disminuyendo, ¿ya? Si parte desde acá, entre comillas, iría disminuyendo, pero si nosotros medimos esto, aumentaría, ¿ya? Pero respecto, claro, aquí estaría mal definido, por ejemplo. Habíamos dicho entonces, que este es para que quede claro, voy a poner el pincel. Entonces, este es mi Z1 y este es mi Z2, ¿ya? Entonces, claro, y esto lo vamos a definir como delta, ¿ya? ¿Qué se espera? Si nosotros vemos que la acetona va pasando de estado líquido a estado gaseoso, vamos a tener menor cantidad de líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera? ¿Que esto suba o baja? El líquido va disminuyendo. Exactamente. ¿Quedó claro esto? Entonces, como pueden ver, va a ir bajando, por ende Z1 va a ir disminuyendo, ¿ya? Pero la diferencia, que sería el delta, iría aumentando, ¿verdad? Porque esto cada vez va a ser más grande, más grande, más grande. Entonces, ¿cómo lo traducimos en términos de, oye, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo yo puedo determinar la difusividad? Se traduce de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, nuevamente, necesitamos, ¿verdad?, la ecuación general de conservación. ¿Saben cuál es? El profesor le alcanzó a pasar, por ejemplo, un sistema, la difusión a través de una película de gas estancada. El día viernes fue. ¿Qué día tuvieron clases con él? Aún no. Ya, perfecto. Bueno, esta clase va a estar grabada, así que no hay problema. Vamos a hacer una pequeña intro. Se supone, ¿verdad?, que vamos a tener este sistema, ¿ya? Supónganse que vamos a tener este sistema involucrado, ¿verdad? Obviamente no vamos a tener como esta especie de exceso. Supónganse que vamos a tener la tubería así, ¿ya? Simulando un capilar, ¿ya? Entonces vamos a tener densidad molar, ¿verdad? Que va a ir avanzando, ¿verdad? A través de la tubería, ¿ya? Tubería vertical. Entonces vamos a tener el líquido A y va a difundirse, ¿verdad? A través de el estado gaseoso. Y aquí tenemos un flujo de gas estancado, ya que ir pasando por acá. Entonces, ustedes van a tener la ecuación general de conservación, ¿ya? Esta se la alcanzó a pasar el profesor, que sería básicamente nabla A más la derivada parcial de la concentración en tiempo más reacción en A igual a cero. ¿Se la alcanzó a pasar? Ya. Bueno, el profesor les va a pasar esta ecuación
¿ya? Le va a pasar la ley de conservación, es decir, que la densidad, ¿verdad? No se pierde, ¿verdad? Se conserva, ¿ya? Vamos a ver que todo este proceso que vamos a realizar va a ser en estado estacionario, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea en estado estacionario algo? No va cambiando de acuerdo al tiempo. Pero ¿qué no cambia? Podría ser como la entrada y la salida, como no ¿Ya? hay acumulación. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿Ya? Las propiedades físicas, la concentración, ¿ya? Bueno, como dijiste, Carlos, y bueno, también el apoyo de Maura y Esteban, básicamente el estado estacionario, si lo resumimos, podría ser el mensaje de Esteban, ¿ya? Que las propiedades físicas, ¿verdad? En este sistema no van a variar conforme el tiempo, se van a mantener constantes. Y una de las propiedades, por ejemplo, como mencionó Carlos, sería la concentración, ¿ya? Entonces, mi variación de alguna propiedad con respecto al tiempo va a ser nula. Entonces, yo voy a saber que esto va a ser igual a cero, ¿ya? En este caso no tenemos ninguna reacción involucrada, ¿ya? Yo solo estoy pasando de un estado a otro, ¿ya? Estado líquido, estado gaseoso. No se involucra ninguna reacción ni estoy formando ningún otro tipo de componente. Por ende, este componente, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría R sub A si no hay presencia de reacción? Exactamente, cero, ¿ya? Entonces, lo que nos queda es nabla A igual a cero, ¿ya? Suponiéndose que nosotros estamos en en un sistema tridimensional, podemos ver que esta sería la dirección, ¿verdad? Z, ¿verdad? Estaríamos en el eje Z, ¿ya? Entonces, este nabla A, ¿cómo se traduciría? Sería solo derivada de Na partido de la derivada Z. Igual a cero, ¿cierto? ¿Ya? Ojo, aquí en este caso nosotros estamos haciendo, aquí estamos haciendo la variación, ¿verdad?, de la densidad en términos del espacio, ya, no del tiempo, así que el tema de del sistema estacionario aquí no va afectado, ¿ya? Sin embargo, en vista de la ecuación, ¿verdad?, nos quedó que la derivada, ¿verdad?, de la densidad de flujo molar respecto a z es igual a cero. ¿Y qué significa, verdad, que una variación de densidad de flujo respecto a un eje sea igual a cero? Que es constante. Exactamente. Entonces yo voy a saber que NA va a ser constante, por ende le voy a decir NA sub z, ¿ya? Perfecto. Ya entonces el profesor les dejó expresado cómo escribo la densidad de flujo molar en términos de difusión molecular y convección. Por ejemplo, el componente A y el componente B del flux, o aún no. Y si eso lo explico. Ya. ¿Se acuerdan más o menos de la expresión? ¿Me la pueden brindar, por favor? Y miren, ahora que me acuerdo y no me preguntaron, el tema de los grupos, ¿ya? Mientras ustedes buscan el tema este de las ecuaciones, ya, vamos a definir al tiro el tema de los grupos. Ya. Primero, como somos, vamos a ser van a ser 18 alumnos, creo. Vamos a hacer 6 grupos de 3 personas, ¿ya? 6 grupos de 3 personas y ustedes van a decidir con quién van a trabajar, ¿ya? Yo les voy a dar esa facultad. Sin embargo, ustedes tienen hasta el jueves de esta semana hasta las 12 del mediodía para que me entreguen la planilla con los alumnos, ¿verdad?
y los miembros de cada grupo. En caso que no me llegue ese formulario, ya, por ende se van a tener que organizar ustedes, yo voy a hacer los grupos de manera completamente aleatoria, ¿ya? Así que, y bueno, y el día lunes 25 vamos a trabajar durante todo el día, vamos a trabajar como desde las 9 de la mañana y probablemente estemos hasta las 5:30. Entonces yo voy a ir citando cada grupo a una hora determinada. Si hay un grupo que tenga algún problema en la hora determinada, me conversa y me comenta los motivos, ¿ya? Porque no por cualquier motivo yo voy a ir cambiando, porque quiero irme antes, no, ¿ya? Así que en casos excepcionales, y yo obviamente para que sea justo, la distribución de horas va a ser completamente aleatoria, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, Paz y Maura, por entregarme esto. Y antes de seguir con eso, ¿quedó claro el tema de los grupos? Profe, a mí no me quedó claro el tema del horario. ¿Cómo? No entendí muy bien eso. ¿Podría volver a explicarlo? Sí, no hay problema. De hecho, quiero que me recuerden cuando terminemos de explicar la experiencia, porque ahí voy a explicar el tema del horario, ¿ya? Porque va a ser por el tema de la adquisición de datos y prefiero explicar primero cómo vamos a adquirir los datos para que luego entiendan por qué vamos a establecer o voy a citar a cada grupo en un determinado horario, ¿vale? Así que por favor, Denis o cualquier otro, me recuerda cuando terminemos de explicar cómo adquirimos, ¿verdad?, la obtención de los datos. Ahí le explico por qué el tema del horario, ¿ya? Así que, pero en cuanto al tema del número de grupo y hasta la hora que tienen para entregarme la planilla, no hay ningún problema con ello. Silencio, así que yo asumo que no. ¿Ya? Entonces ustedes, grupos de tres, ustedes se asignan y tienen hasta el jueves de esta semana, que sería el jueves 7 de septiembre, hasta mediodía. Hasta mediodía pueden entregarme la planilla con los nombres de cada integrante de cada grupo, y dicho caso contrario que no lo hagan, yo lo hago completamente aleatorio. ¿Ya? Así que yo asumo que quedó claro en vista que no hay ninguna respuesta. ¿Ya? Así que en vista de los esfuerzos de Paz y Maura, efectivamente, ¿ya? Nosotros, NI en este caso sería N sub A, sería la concentración, ¿verdad?, por la difusión, que en este caso sería de A en B, por nabla de XY, ¿ya? En este caso, vamos a estar trabajando con ¿qué? Con fracción, en este caso, fracción en estado líquido o en fracción en estado gaseoso. Estamos viendo el del líquido. O sea, sí, pero principalmente el fenómeno radicado en qué? En qué se está desplazando y qué lo va a estar arrastrando. Ah, el gaseoso. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con este componente, ya que este es el de nuestro interés, ya que este se va a ir difundiendo con el otro componente que sería el aire, ¿ya? Entonces va a ser I sub A. Y como ya mencionado anteriormente, el nabla en este caso ya está traducido que como estamos en el eje Z, entonces sería la derivada, ¿verdad? Iniciales, derivada de I sub A, derivada de Z, ¿verdad? Y el más sería entonces, ahora en vez de XY, sería I sub A por NA más NB, ¿verdad? ¿Qué sucede con NB en este caso? Nosotros vamos a asumir que va a ser una película de gas estancada, ¿ya? Por ende, si nosotros vemos que si esta película va a estar estancada, ¿qué podríamos subir respecto a su densidad de flujo? ¿Ya? ¿De qué es cero? Cero. Exactamente, ¿ya? Ojo, las suposiciones que estamos haciendo acá no necesariamente pueden pasar en la experiencia real, ¿ya?
como bien había mencionado, este es un proceso pseudoestacionario, ¿ya? Porque las condiciones, ¿verdad? Que idealmente nosotros suponemos no necesariamente pasan en una exactitud, ¿verdad? Al 100% en la vida real. Por ende, nosotros estamos haciendo esta suposición en vista teórica para poder aplicarla y obtener, ¿verdad? Como habíamos mencionado, una difusividad práctica para compararla, qué tanto se asemeja con la teórica. Entonces, todo esto, ¿cómo se dice? Suposiciones no necesariamente pasan en la vida real, pero nos acerca lo más posible a ella. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el trabajo, ¿verdad? De un fluido, ¿verdad? Que pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿verdad? En este caso, hay una película acá estanca que no necesariamente sucede acá, pero sí nos ayuda para poder acercarnos lo máximo posible. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, yo lo que voy a hacer es despejar n sub a. ¿Ya? Como pueden ver, tengo el n sub a acá, lo que sería, ¿verdad? La factorización, ¿verdad? Con i sub a, y les debería quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, obviamente lo van a ver esto ustedes con el profesor el día de mañana tienen clase con él, ¿verdad? Sí, Ya, entonces les quedaría de la siguiente forma. Para este caso en particular vamos a tener la concentración de gas, ¿verdad? Por la difusividad de A en B por en dci sub A de Z, y todo esto dividido, ¿verdad? En uno menos I sub A. ¿Ya? Entonces este uno menos I sub A es básicamente la factorización y nos va a quedar de esta forma. ¿Ya? Luego, entonces nos quedaría, ¿verdad? Integrar, ¿verdad? Entre el punto Z1, ¿verdad? Y Z2, ¿cierto? O entre el punto 1 y 2 para que quede claro. ¿Ya? Entonces, entre el punto 1 y 2, cuando ustedes hagan esta derivación, ¿verdad? O sea, esta integración, les va a quedar n a sub 0, ¿verdad? Concentración del gas por la difusividad de A en B. En este caso, quedaría Z2 menos Z1 por logaritmo, ¿verdad? De la diferencia de 1 menos la concentración en IA2, 1 menos IA1. ¿Ya? Entonces, como bien habíamos dicho, este es un sistema pseudoestacionario, entonces nosotros vamos a aplicar un balance, ¿verdad? Al líquido. Ahora vamos a hacer un balance al líquido, ¿ya? Este balance que estábamos haciendo anteriormente era para el estado gaseoso, ¿ya? Para que quede claro. Antes de pasar al balance de estado líquido, ¿ha quedado claro todo esto por el momento? Si no, para volver a repetirlo, no tengo ningún problema. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, ahora yo le voy a aplicar un balance al líquido en estado transiente. Es decir, yo voy a decir que va a haber una variación, ¿verdad? De la concentración de A en el tiempo. ¿Ya? Obviamente, para el caso del estado gaseoso, nosotros estamos asumiendo un estado estacionario, pero para el, para el estado líquido, no. Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Lo que es el estado pseudoestacionario. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que va a estar definido en un término S por la densidad de flujo de nada. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, yo lo que haría básicamente es que a esto me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Voy a tener este término S sería la solubilidad. Entonces, si yo lo reflejo ahora, yo sé que Na sub 0 es todo esto. ¿Ya? Entonces me quedaría de la siguiente forma el ejercicio. Me quedaría la concentración del líquido, ¿verdad? Por el término S es igual a la derivada en Z en términos de tiempo, ¿ya? Esto corresponde al lado izquierdo. Y básicamente el lado derecho sería lo que habíamos resuelto anteriormente multiplicado por el término menos S, ¿ya? Entonces, como pueden ver, me va a quedar otra derivada acá. Ahora respecto al tiempo, ¿ya? Porque habíamos mencionado anteriormente que esto a través del tiempo va a ir cambiando mi altura, ¿o no?
va a ir cambiando, como habíamos dicho, cada cierto tiempo Z1 va a ir disminuyendo. Z1 va a ir disminuyendo, por ende este delta va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, para este caso en particular, yo sé que Z1 va a ir variando del tiempo, ¿ya? Z2 no, porque Z2 es verdad desde el fondo hasta al tope. Entonces, el que realmente va cambiando es el menguante, porque el menguante va bajando. ¿Todo claro hasta el momento? Ya. Entonces, yo voy a tener que hacer un cambio de variable, ¿ya? Para poder hacer la integración, yo voy a hacer un cambio de variable. Yo voy a decir que, como ya mencionaba acá, que delta va a ser igual a Z2 menos Z1, ¿ya? Como había mencionado acá. Pero este Z1, ¿verdad? Habíamos dicho que varía respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, si yo hago el cambio de... Si yo quiero integrar con un cambio de variable, yo también tengo que cambiar lo que es el término de el diferencial. Entonces, el diferencial de Z va a ser lo mismo que menos diferencial de delta. Ustedes dirían, ¿verdad? Y obviamente le va a quedar de esta forma, ¿ya? Entonces, el delta cero va a ser Z2 menos Z1 en el tiempo cero, ¿verdad? Y ahí lo vamos, ¿cierto? Lo podemos determinar, no hay ningún problema. Y vamos a tener, ¿verdad? Que el segundo límite de integración, no, un segundo, voy a expandir esto un poco vertical para que quede claro. Y el delta t va a ser, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre Z2, ¿verdad? Menos Z1 en un tiempo t, que yo defina. Yo puedo decir 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Entonces, yo cada cierto tiempo, ¿verdad? Si tengo 10 minutos, voy a ver que va a bajar cierta cantidad, ¿ya? Y así. Entonces, cuando ustedes hagan este cambio de variable y integren, les va a quedar de la siguiente forma el ejercicio, chiquillo. Como pueden ver, los términos S se van a ir, ¿ya? Entonces me va a quedar la siguiente expresión y básicamente me queda integrar esta parte. Entonces, les va a quedar así. Voy a tener el delta t al cuadrado menos delta 0 al cuadrado partido en 2, concentración de G, concentración de L, difusividad de A en B, por logaritmo natural de 1 menos, ¿verdad? Lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Y aquí, ¿qué pasa? Aquí está el factor tiempo, ¿ya? Entonces, yo tengo dos formas de poder, lo puedo dejar así expresado o lo puedo dejar de la siguiente forma. Yo básicamente quiero dejar el delta t en el lado izquierdo, entonces me va a quedar de la siguiente forma. 2 veces esto más delta 0 al cuadrado. ¿Qué pueden ver acá, chiquillos? ¿Qué creen que hay? ¿Qué sucede en esta ecuación? Profe, a ver, Esteban dice, ese cuadrado va dentro del paréntesis y afuera. No, muchas gracias, Esteban, por ese detalle. Sí, este va adentro. Así que lo eliminamos. No me dejó verlo, así que no voy a escribir. Muchas gracias, Esteban, por ese detalle. Sí, está adentro, ¿ya? Para que ahí no hayan confusiones, ¿ya? Entonces vuelvo. Este sería mi ecuación final. ¿Se acuerdan qué hacían en Físico-Química 2? ¿Qué le repetía constantemente el profe que hiciera? Era, Linealizarlo. ¿ya? Pregunta, ¿esto está linealizado? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es la forma de la linealización? La forma original. ¿Igual a qué? Igual a X más B. ¿Cierto? O hay otros que les gusta con la letra M y N. No hay problema. Aquí yo ya tengo la expresión linealizada o la tengo que linealizar.
pregunta, ¿cuáles son los factores que van a cambiar a través del tiempo? Que ya más encima ya lo canté ya. ¿Cuáles serían los factores que estarían cambiando dentro de esta ecuación? ¿Estaría cambiando la concentración de G? ¿La efusividad? ¿Qué estaría cambiando de esta expresión? ¿Estaría cambiando esto? Vamos chicos, que esto les sirve para el test de entrada. ¿No cambian los zetas? Mm, ¿Esto te refiere? Eh, Porque aquí no veo zetas. es que me confundí en una parte porque no me acuerdo muy bien lo que era. Ya. Lo ideal es que siempre pregunten, ¿ya? Entonces, perfecto. Si hay duda, lo vamos a explicar. Habíamos mencionado anteriormente que lo habíamos dejado en términos de altura, Z2 menos Z1, ¿ya? Pero ¿qué sucede con eso? Z1 va a ir cambiando respecto al tiempo. Entonces, yo para no solo expresar el Z1 con temas de tiempo, yo voy a hacer una variable delta que me va a facilitar sobre todo después el tema de la integración. Entonces, delta va a ser mi diferencia entre Z2 menos Z1, que va a ser respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, yo hago el cambio de variable y lo voy a trabajar en vez de términos de altura, en términos de delta. ¿Y cuál es delta? Este trozo. Entonces, este delta en un momento va a ser así. No se va a ver con este color, así. En un tiempo va a ser así, en un tiempo va a ser así, en un tiempo puede ser así, ¿sí o no? Sí, ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, en vez de trabajar con términos de altura, voy a trabajar con términos de delta, porque de partida me permite facilitar el tema de la integración y puede quedar más claro con ese término. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, ahora yo no trabajo con z, sino trabajo con delta, porque sería esta diferencia, ¿ya? Entre el punto de arriba con el menguante. Entonces, como pueden ver, ¿qué cambiaría en este caso? el delta El 3. delta. ¿Ya? Entonces ya tengo uno de los elementos que van cambiando conforme al tiempo, ¿ya? ¿Cuál sería el otro? La concentración. ¿Qué habíamos dicho del estado estacionario? Constante. Claro, entonces estos no podrían ser. Ah, ya. Esto es temperatura. No es tiempo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Va cambiando. Ok. ¿Les quedó claro, chicos? Sí. Eu. Entonces, como pueden ver, ya tengo el tiempo y el delta t al cuadrado. En este caso, ¿el delta t de qué depende? Del tiempo. Entonces, ¿cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente? El delta es la dependiente y el Entonces, t es entonces, independiente. entonces este sería mi, La i, ¿y cuál sería mi x? la t. ¿Ya? Nuevamente mencionamos, el tema de la linealización tiene la forma, ¿verdad?, que me mencionaste tú ahora, o mx más n. Entonces, viendo esta ecuación, ¿la tengo que linealizar o ya está linealizada? Ya está linealizado. Perfecto, Gustavo. Entonces, si está linealizada, ¿cuál es mi pendiente y cuál es mi coeficiente de posición? Todo lo demás. El Todo esto que coeficiente es de posición sería el delta cero exactamente. y el otro Entonces, es la pendiente. todo esto que sería la pendiente, ¿cierto? Y todo esto, el coeficiente de posición, ¿ya? ¿Y cómo yo obtengo la difusividad? Habría como que despejarla de la pendiente. ¿Cierto? Entonces yo como puedo ver, yo estos términos yo voy a conocerlos, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es sacar datos cada cierto tiempo. Entonces voy a poder generar una recta, ¿verdad?
que me va a dar un valor de pendiente, ¿cierto? Y un valor de coeficiente de posición. Y lo que me interesa a mí, que es principalmente de esos La dos difus- componentes, la difusividad. claro, que se encuentra ubicada en la pendiente. Entonces, cuando yo me dé la linealización, me da, ¿verdad?, el valor de la pendiente. Y el valor de la pendiente, ¿verdad?, ahí se encuentra la difusividad. Y todos los otros valores, ¿verdad?, que están rodeando la difusividad, los sé, ¿verdad? O los calculo, ¿cierto? Pero, profe, Dígame. ¿cómo se puede calcular esos? Eso los vamos a calcular en el laboratorio, ¿verdad? O van a estar definidos previamente, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros los tengamos, ¿verdad? Que se va a dar dentro de la experiencia, ahí los vamos a explicar cómo se obtienen y cuando lo obtengamos ya pueden ver que obteniendo el valor de m, después despejo el de sub AB y ahí tendría el valor de la difusividad. ¿Ya? ¿Se entendió cómo obtener el valor de la difusividad en este caso? Sí. Los otros estudiantes, perfecto. Ya entonces, ahora que vi tu nombre, Denise, ¿por qué yo los voy a citar cada cierto tiempo? ¿Ya? Porque nosotros vamos a definir un intervalo de tiempo que vamos a ir sacando fotos. ¿Ya? Porque este programa está computarizado, ¿ya? Se supone que está conectado, ¿verdad?, a un computador, y yo en el computador abro el software que está conectado, ¿verdad?, a este equipo, y yo voy sacando imágenes, ¿ya? Entonces yo defino en el computador, cada cierto tiempo yo quiero sacar imágenes. Entonces, yo a cierto intervalo de tiempo que voy a definir, que va a ser una media hora aproximadamente, yo voy a ir citando a cada grupo, ¿ya? Entonces cada grupo va a tener que hacer, ¿verdad?, los cálculos correspondientes y va a tener que sacar la imagen, ¿ya? Entonces van a tener un delta cada uno y conforme el esfuerzo de todos vamos a tener, ¿verdad?, el tema este de la gráfica, ¿ya? Entonces, obteniendo la gráfica, ya saben después cómo calcular la difusividad, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya, entonces yo lo voy a definir durante esta semana y la próxima el horario para cada grupo, ¿ya? Entonces va a ser durante todo el día lunes, ¿verdad? Donde voy citando a cada grupo. Obviamente requiero puntualidad, ¿ya? Entonces ustedes deben estar lo ideal, ¿verdad? Unos minutos antes para que podamos, ¿verdad?, realizar el test de entrada y posteriormente la experiencia, ¿ya? Así que vamos a volver a la presentación. Y esto sería la experiencia uno, ¿ya? Entonces, dudas, consultas respecto a la experiencia, respecto a lo que es el laboratorio en sí, cómo se va a operar, condiciones de aprobación, reprobación, test de entrada, test de salida. ¿Alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una de que en la tarde tengo clases y por laboratorio. Entonces, Ya. Por ejemplo, motivos como esos, ¿verdad? Se adjuntan, ¿verdad? Cuando yo asigne los grupos, obviamente lo tendré en consideración, Gustavo, para la asignación de grupos, ¿ya? Y ahí vamos a organizarlo de maneras que todos puedan a la hora estipular, ¿ya? Así que gracias, Gustavo, por mencionarlo. Por favor, considéramelo por correo para tenerlo registrado. Y eso sería, si alguno también tiene otro problema, obviamente de ese mismo carácter, por favor, mencionarlo, ¿ya? Consultas, dudas, ¿algo más? A mí me quedó una duda con respecto a los test de salida. Ya, dígame. ¿Van a ser en el horario como en el segundo laboratorio, como para la segunda experiencia, al comienzo? ¿O no, no sé cómo sería eso? ¿O sería todos juntos en un horario? No, o sea, termino yo de revisarle, la verdad, los laboratorios, o sea, lo instructivo del laboratorio, y coordinamos, ¿verdad? Eh, la fecha que sería el test de salida, que sería en el horario bloque 2 bloque 3 y terminando el bloque de salida, yo le doy, ¿verdad?, la nota, y después comenzamos directamente con el instructivo de la siguiente experiencia.
Ya, pues, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Respecto a la confección de informes, ¿tiene alguna duda de cómo confeccionar los informes? Que no tengo problema en hacer un breve repaso con ellos. Entonces, todo claro. Perfecto. Ya, entonces, vamos a dejarlo por acá, chiquillos. Voy a detener la grabación. ¿De verdad? ¿Ninguna consulta para poder detener la grabación?